Hey, Shalom Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rahak Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahushai es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahushai, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles, a los ancianos, a mis maestros de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo, como fue prometido, el Señor nos iba a revelar lo que significan las escrituras. Nos iban a dar la verdad, ¿ok? Nos iban a regresar y poner en una buena relación con el Dios que creó este mundo, ¿ok? Y iba a levantar a su gente, porque cuando vas al Antiguo Testamento, ¿ok? Eso es de lo que se trata, lo que es las promesas, man, ¿ok? Y Pablo explicó que era exclusivo para los israelitas, ¿ok? Y el Señor ha dado, como dijimos, profetas, apóstoles, maestros, para advertir de lo que viene, ¿ok? Y en este video, ¿ok? Es básicamente de una profecía que va a suceder y que ya está aquí, la infraestructura y todo lo que se necesita, ¿ok? Ya está aquí para ser implementado mandatoriamente, porque ya está siendo implementado, nomás que no es mandatoriamente, y es el microchip, ¿ok? Y esa es una de las profecías mayores antes de la venida del Señor Yahushai, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero cuando venga el Señor Yahushai, ¿ok? En las nubes, como está escrito, que son los carros celestiales, va a venir en un contexto que está pasando en el mundo y es guerra, ¿ok? Porque la salvación de la que el Señor va a salvar a sus elegidos es de destrucción nuclear, ¿ok? Y hay un epicentro de eso en Babilonia la Grande, ¿alright? Y también, como dice la escritura, que la voy a sacar bien rápido, porque hay hermanos por todo el mundo, man. Mateo 24, que Mateo 24 y Ezequiel 36 van de la mano, man. Ok, Ezequiel. Ok, no es. Ok, un momento, nomás la voy a sacar. Ok, ok, como dice aquí, Ezequiel 36 y 24. Dice, y yo lo. Ese es el punto. Dice, y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. Ok, que esto está hablando a nivel mundial, es porque hay hermanos que son elegidos que están por todo el mundo. Ok, pero hay un epicentro que va a ser de juicio y de salvación. Ok, otra escritura, porque ese es el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, porque todo lo que el Nuevo Testamento está hablando y explicando y revelando son de las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento, man. ¿Ok? Porque Ezequiel 36 está exclusivamente hablando de Israel. ¿Ok? Porque en versículo 22 dice, Ezequiel 36 y 22, por tanto, di a la casa de Israel. ¿Ok? Y en versículo 24 explica que el Señor iba a traernos, no, si somos parte de los elegidos, ¿verdad? De entre todas las tierras. Alright. Y Mateo 24 y versículo 30 habla de la venida del Señor Yahushai y de lo que va a hacer en versículo 31. ¿Ok? O va a enviar a sus ángeles, como dice aquí Mateo 24 y 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Ok? Y la razón por qué van a lamentar es porque el Señor viene a quitarle su dominio. ¿Ok? Dice, y verán al Hijo del Hombre, que es el Señor Yahushai, viniendo sobre las nubes del cielo, que son los carros celestiales, porque no son nubes. ¿Ok? Nubes lo único que transportan es agua. ¿Ok? Dice, con poder y con gran gloria. Ahí también nubes es porque el Señor estaba dando, que últimamente es código para que nosotros, los que el Señor nos ha revelado, podamos identificar. Y los hemos visto, man. ¿Ok? Y
Y también una nube pues flota. Alright, so anyway, dice, con poder y con gran gloria. ¿Por qué? Porque el Señor viene como un Dios. Ahora sí viene lo que tanto los apóstoles y hermanos en hace 2000 años tanto anhelaban, que es establecer el reino, como dice en Hechos. No me quiero desviar, hermanos, pero, you know, esto es lo que se esperaba, man. Ok, Hechos 1 y 6. Solo es el punto, dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, y estos son órdenes cuando el Señor le dijo que no se fueran de Jerusalén, ok, sino que esperaran. Alright, y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Alright, so eso es lo que se ha estado esperando desde, man, el Señor nos dejó los tiempos cuando vino el Señor Yahushua, nuestra gente ya sabía que era el tiempo en el que el Mesías iba a llegar. ¿Ok? Pero anyway, eso es lo que dice en Mateo 24:30 y versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. So esto es algo que el Señor va a hacer a nivel mundial, pero también en Jeremías 16 y creo que es 14, dice, porque esto es lo que es el epicentro, que también esto se alinea con, creo que es Malaquías 1, no, era Malaquías 4 y 10, oh no, ah, oh sí, Micaías, ok, o Miqueas, perdón, Miqueas 4 y 10 dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Que eso es lo que nos pasó a los israelitas, man. Ok, que el campo es el mundo. Dice, y llegarás hasta Babilonia, que esto está hablando de Babilonia la Grande. Dice, ahí serás librada, ahí te redimirá Yahweh de la mano de tus enemigos. Porque igual que en Jeremías 50 y 33, habla que nosotros los israelitas íbamos a estar allí. Ok, Jeremías 50 y versículo 33 dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. Ok, porque cuando vas a versículo 1, habla de profecía contra Babilonia, que esta Babilonia está hablando de la Babilonia la Grande, porque se profetizó antes y en Apocalipsis está hablando de la misma. Porque cuando vas a su juicio, ok, al juicio que le toca a Babilonia, uh, donde dice, man, ok, Jeremías 50 y versículo 39 dice, por tanto, ahí morarán fieras del desierto y chacales. Morarán también en ella polluelos de avestruz. Nunca más será poblada, ni se habitará por generaciones y generaciones. Como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Yahweh. Así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. ¿Por qué? Porque pues lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra. Fueron quitadas completamente de el mapa. ¿Ok? ¿Y por medio de qué? Por medio de fuego que cayó del cielo. Por medio de fuego, pues que cayó del cielo, man. ¿Ok? Por eso es que quedó devastada completamente. ¿Ok? Y esto no es lo que pasó en Irak. Porque en Irak, cuando tú vas al mapa, tú puedes ver que todavía hay tiendas, man. ¿Ok? Ah, a ver, vamos a ver. Creo que es Jeremías 51, si no estoy equivocado. Donde dice que el árabe
Un momento. Isaías 13. Que está hablando igual de lo mismo, man. Ok, que es destrucción. Como dice aquí, Isaías 13:1. Profecía sobre Babilonia. Ok. Y como dice aquí, man, ya ves como si estaba hablando del mismo, porque Isaías 13 y 19 habla de, de esto. Mira, Isaías 13 y 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Ok, porque cuando ves la tecnología que este lugar tiene, man, es increíble. Es ver un teléfono, una pantalla y que estemos aquí. Como el hermano ya WhatsApp, trajo un punto y, me voló la cabeza. Es de estos portales. Ok, esto es un portal a donde podemos ver cosas, man. Hasta en las videollamadas y todo eso man. Ok, todo esto es, si, como dijo el hermano, si lo pusieras en un contexto antiguo y se lo enseñaras a alguien, él pensaría que eso es brujería, alta brujería. Ok, que eso es lo que el Señor les ha permitido dar o les ha permitido hacer en la mano izquierda, man. Ok, porque esto es brujería. Porque la mano izquierda lo que hace es que no va en sintonía con la naturaleza, es destructiva. Es en contra de lo que el Señor creó. Porque nosotros no sabemos qué vamos a tener, pero vamos a tener poder y tecnología del lado derecho. Porque lo teníamos, hasta en Israel teníamos el Urim y Tumim, que era para poder ver, man. Alright? So, las cosas que el Señor tiene preparados, man, del lado derecho van a ser grandes, man. Ok, por eso es que dice aquí, Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos, porque nunca anteriormente, hablando del internet, pero un avión, nunca se había visto personas en, en, en grupos grandes que volaran y viajaran tan rápido, man. Ya ves, porque cuando vas a Babilonia, lo que Babilonia, el imperio neo-babilonio debajo de Nabucodonosor, que empezó con su padre, pues, pero fue consolidado por él, la cabeza de oro, era porque era hermoso, tenía tecnología, tenía cosas que era, like, wow, ¿ok? Y por eso dice, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Ok, dice, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Alright, quiero ver esa palabra por trastornar. Y, este video, man, iba a ser que aún lo voy a hacer, pero es, de la marca de la bestia, pero nomás estamos siendo guiados aquí. So, ¿quién soy yo para resistir, verdad? So, como dice aquí, derrocamiento, destrucción, ok, será destruida. Porque aquí dice será a las que trastornó Dios, pero la palabra por trastornar es mahapaka. Si lo estoy diciendo bien, porque es la ma, mahapaka, como mahapaka, alright, um, que significa derrocamiento, destrucción, alright, que viene de una palabra raíz que es hapa, hapak, hapak, que dice derrocar, voltar. Uh, yep, alright, como el Señor lo destruyó, ¿no? Ok, eso dice versículo 20, Isaías 13:20. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Ok, porque como dijimos, esto no está hablando de Babilonia antigua, esto es Babilonia la nueva. Ok, porque cuando vas a Apocalipsis 18, ¿qué es lo que te dice en los primeros
versículos. ah, o bueno, a ver. Man. Pensé que ya la había. O en versículo 9. Pensé que la había cerrado. Porque Apocalipsis 18 da, ah, ¿cómo se llama? Un detalle importante, que es un país importador, por la cual los mercaderes, las naciones se hacían ricos. ¿Ok? Pero en versículo 9 dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese incendio va a ser por medio de misiles nucleares, man. Que eso ya va a ser cuando la tercera guerra mundial, que todo ya está listo, man. Las naciones están preparadas. No más falta que el Señor los llame. Alright. Y los conflictos ya empezaron, man. Porque como dicen Joel, es Joel 3. Ok, Joel 3 habla de que el Señor los iba a congregar, como dice aquí Joel 3 y 9. Proclamen esto entre las naciones, proclamen guerra, despierten a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjen espadas de sus asadones, lanzas de sus hoces, diga el débil fuerte soy, diga el débil que soy capaz. ¿Por qué? Porque tiene aliados que le han dado y le han proveído, ¿cómo se llama? Armas y apoyo. Alright. Dice, versículo 11, júntense y vengan naciones todas de alrededor y congréguense, haz venir allí, oh Yahweh, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suben al valle de Josafat. Ok, que Josafat en el hebreo es Yahweh Shaphat, que significa Yahweh juzga. Ok, que ese valle, como dice en Joel 2, está su descripción geográfica o su ubicación geográfica está en el Medio Oriente. Y cuando ves en el escenario actual de lo que está pasando o de lo que inició hace unos meses, el conflicto por esa región es grande a nivel mundial. No digo, es de interés a nivel mundial. Porque ahí pasa el mercado, la energía. Shit, man, y el Señor preparó todo esto desde un principio. ¿Ok? Porque antes de que ellos uh, supieran que esa región era rica en petróleo y en recursos que ayudan a la infraestructura a nivel mundial, ya estaban utilizando esos recursos, ¿no? ¿Ok? Así es como el Señor lo hace bien, hace que su palabra se cumpla, ¿no? ¿Ok? So dice, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Ok? Porque desde el principio te habla de, como dice en Joel 3 y 1, porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, ¿ok? Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. So, la tercera guerra mundial va a terminar con el Señor rescatándonos de la destrucción, pero también de esta situación. Ya no vamos a ir en esclavitud, man. ¿Ok? El Señor nos hará volver de la cautividad. Alright, dice, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ok, y esto es por Israel, para Israel. Ok, para glorificar a Yahweh Ba'asim Yahushai y también a su pueblo, man. Ok, porque esto es como dice que esparcieron entre las naciones. Por eso es que el Señor va a mandar a sus ángeles. Pero, como iniciamos al principio, man, ok, Jeremías 16 y 14 dice, no obstante, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ok, porque cuando ves la historia de lo que pasó en Egipto, fue grande, man. Ok, y deme un momento aquí. Ok, Salak, hermanos. So, regresando, man, porque lo que el Señor hizo por nosotros en Egipto y lo que siguió, porque, shit, man, destruyó en su momento al imperio más grande
Uno de los más imperios, man, porque también estaba Babilonia, pero, alright, a ver, ok, ok, so like, hermanos, nomás quería um, corroborar algo y como dice aquí, no, Babilonia no era una superpotencia en el momento en que Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. Alright, so nomás quería aclarar eso. Alright, so, ¿dónde estábamos, man? Ok, sí. Ya, porque como dijimos, man, porque cuando el Señor nos liberó de Egipto, el Señor liberó de una superpotencia. Y cuando la destruyó, ok, fue grande. Por eso es de que cuando nosotros fuimos a la tierra y empezamos a conquistar, como en Jericó, la tierra ya estaba conquistada por el temor. Alright, como dice aquí en Romanos 9 y 17, dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Porque eso es lo que pasó, man. Okay, los de Jericó ya estaban listos, man. Ya sabían que iban a perder, ya tenían temor. ¿Ok? So, ese es el punto, man. Porque esa es la razón por qué es que el Señor en Jeremías 16 y 14 dice que ya no se va a hablar o ya no se dirá más que vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. ¿Ok? Porque el norte es Norteamérica, que eso es lo que dijimos que en Jeremías 50 y versículo 33 se alinea, man. ¿Ok? Porque como dice aquí, ok, eso es en Malaquías, o Miqueas, perdón, alright, que no lo leímos, pero ahorita lo vamos a ver. Dice Jeremías 50 y 33, dice, así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Y cuando ves la cronología de lo que pasó Israel, que es el reino norteño, y Judá, el reino sureño, no pasó eso. No pasó que fuimos a una esclavitud juntamente, man. ¿Ok? Nosotros, el reino norteño, fuimos llevados a Asiria y de Asiria tomamos ese concilio, como dice en Cuarta Esdras capítulo 13, de venirnos aquí a lo que se llama las Américas hoy en día. Pero en ese tiempo nosotros la conocíamos como Arzaret, que es Aharatz, que es otra tierra, ¿ok? Y era esta tierra, el continente, este continente, man. Porque man, nuestras raíces no se quedan en aztecas y mayas y esos fucking indios, man. Ok, esa no es nuestra cultura. Por medio de esa cultura es como nosotros fuimos conquistados, man. Fuimos castigados por tener ciertas culturas, man. Ok, dice, ¿por qué? Porque al Señor no le agradó. Alright, dice, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El redentor de ellos es el fuerte, Yahweh de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Ok, so aquí es donde el Señor nos va a liberar porque ese es el nuevo éxodo. Ok, este es el nuevo éxodo que es Babilonia. Babilonia la grande que está en Norteamérica. Ok, so continuando aquí en Miqueas, porque no lo agarré. Miqueas 4 y 10 dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Ahí serás librada, ahí te redimirá Yahweh de la mano de tus enemigos. ¿Por qué? Porque este es el epicentro de juicio, man. Por eso en Apocalipsis 11 te habla de que sus cuerpos estarán en la gran ciudad. ¿De qué está hablando? De Israel estando en una posición en donde. ¿Quién es esa gran ciudad? ¿Ok? Porque, como dice, man, Apocalipsis 11 y versículo 18 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, man, ¿ok? Y Egipto. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el juicio que le va a tocar a Sodoma? Sodoma y Gomorra. ¿Por qué les tocó ese juicio, man? Por su depravación. Y no nada más su depravación sexual, eso es solamente la cara de lo que ellos hacían, man. Porque Pablo explica las cosas que estos motherfuckers hacen, man. ¿Ok? Ah, creo que es Romanos 1. Y dice...
Ok, versículo 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En las que este lugar, alright, como vamos a ver, este lugar es madre, como dice, lo voy a preparar aquí nomás porque vamos a ir allí anyway. Apocalipsis 17. Alright. Man. Ok, so, ¿dónde estamos, man? Ok, ok, dice, ok, Sodoma y Gomorra, alright. So dice, por lo cual también, Romanos 1:20, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, alright, porque eso es lo que, eso es una referencia de lo que estaba pasando en, con estos camitas, man. Porque ellos, anyway, fueron puestos o dado ese puesto de ser los más bajos y cochinos, man. ¿Ok? Que su legado fue transferido últimamente a los edomitas, man. ¿Ok? porque, porque ellos adoptaron esas prácticas, man. Y son las bestias más bajas. Que los edomitas, man, si no sabes, son los autoproclamados hombres blancos. ¿Ok? Ellos son el hombre bestia. Ok, la bestia de las bestias, la serpiente, la descendencia de la serpiente, man. Ok, Edom en el hebreo es Adawam, que significa rojo. Por eso es que tienes una bestia escarlata, un dragón rojo, un caballo rojo, porque todo eso es, ¿cómo se llama? En referencia a esta gente. Ok, anyway, dice versículo 26, continuando, Romanos 1:26, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en por, por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otros y cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ok, aquí va a explicar lo que eso era la cara nada más, man. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Ok? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, perdón, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Ok? Todo eso es lo que ellos son, man. Porque como dice aquí, esto solo es la cara, man. Pero esto es lo que ellos hacen, sus frutos. ¿Ok? So, como dice en Apocalipsis 11:8, dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Ok? Y Egipto, ¿por qué? Porque sabemos que Egipto hay varias cosas. Aquí hay infraestructura egipcia, ¿ok? Se adoptaron muchas cosas por medio de Egipto, Grecia, Roma y se agarró ese legado otra vez, ¿ok? Las prácticas de brujería, nosotros israelitas como siendo esclavizados aquí, hasta tienes en el dólar la pirámide de Egipto. ¿Ok? Y eso es espiritual y todo eso, man. Alright, y también el éxodo que el Señor va a traer, que fue como en Egipto. ¿Ok? Entonces dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán a sus cadáveres, perdón, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Ok? Este es el punto, ¿ok? Porque lo que quería era de sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, porque en Apocalipsis 17 y versículo 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ok, so esta mujer que está hablando de Babilonia
que conecta con lo que hemos estado hablando del juicio de Sodoma y el éxodo de Egipto. Todo esto se junta y sale Babilonia, man. Ok, ¿y quién es Babilonia? Babilonia la Grande es los Estados Unidos, man. Ok, ¿por qué? Por la influencia que tiene, man. Ok, Apocalipsis 17 lo habla, man. Ok, y otro aspecto que aquí está en Apocalipsis 17. Uh, Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, una bestia roja, ¿ok? Que es una agente, dice, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que eso es lo que nosotros identificamos como la OTAN, que es un cuerpo, es una alianza política militar, ¿ok? Entre naciones europeas y Norteamérica, man. ¿Ok? Que empezó con los 10 cuernos, que fueron lo que se consolidó como la Comunidad Económica Europea, que evolucionó a lo que es ah, ¿cómo se llama? La Unión Europea, man. ¿Ok? Que cuando se hizo ese proceso se le llamó el Tratado de Roma. ¿Ok? Como dice aquí, el Tratado de Roma se refiere comúnmente a dos de los acuerdos internacionales más importantes de la historia moderna. Tratado de Roma, la Unión Europea. ¿Ok? Uh, Estableció la Comunidad Económica Europea. ¿Ok? Que es espiritual, que se llama el Tratado de Roma, man. Porque cuando ves en Apocalipsis 17, e incluso en Apocalipsis 10, perdón, Apocalipsis 13, e incluso en Apocalipsis 17, ¿ok? Y versículo 8 te dice, la bestia que has visto, que está hablando de uh, Roma, era y no es. Porque esto es una visión. Esto se le está declarando. ¿Ok? Y está para subir del abismo e ir a perdición. Que está hablando de Roma. ¿Por qué? Porque iba a sufrir una decadencia. Iba a decaer. Ellos y su gente. ¿Ok? Y después iba a subir. Que eso es lo que representa en la época que se le llamó el Renacimiento, porque volvió a resurgir, y no nada más su cultura y su gente, porque cuando ves lo espiritual, que lo que pasó, de ver el centro de todo que era Dios, esta gente salió y marcó ese cambio de dejar a Dios de un lado y empezar a ponerse a ellos mismos como un Dios. Ahí empezó, es el movimiento del Renacimiento, el humanismo. ¿Ok? Que todo eso, todos los movimientos que vinieron después de allí, es lo que tenemos, es el resultado de lo que hay hoy en día. Toda esta tecnología y todo eso, man, las guerras, todo eso fue porque el Señor así lo quiso. Y eso es historia. ¿Ok? Dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Ok? Porque esto de Roma era, después no fue y después será. ¿Ok? Por eso es que, como dice aquí, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, que es Roma. ¿Ok? La sexta cabeza. Y el otro aún no ha venido, que era Gran Bretaña. ¿Ok? Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Que eso es lo que pasó con el Imperio Británico. Alright? Dice, la bestia que era y no es, que es Roma, es también el octavo. So, después de Gran Bretaña iba a venir otro, que era los Estados Unidos. Porque Estados Unidos heredó todo, man. ¿Ok? Que en el video que tenía preparado, uh, ¿dónde está, man? ¿Cuál era? Creo que porque era un punto bien importante, man. Ok, ok, aquí. So, como dice aquí. Alright, porque le dije, ¿por qué se le diría hipotéticamente? No que en realidad sea.
pero el rey, alright, porque le tienes que hablar así a la inteligencia artificial, porque si no te va a decir, no, es que eso no es, y, shit. Pero cuando le hablas hipotéticamente o le pones un escenario así, te contesta, ¿ok? Hipotéticamente, pero te da la verdad del por qué eso concuerda, ¿ok? But anyway, dice, me, madre de la superpotencia actual, ¿ok? Que eso también se le habla a Gran Bretaña de Babilonia, como en Jeremías 50. Dice tu madre, y creo que es versículo 13 o 12, dice, tu madre se avergonzó mucho, se afrentó de lo que les dio a luz, ¿ok? Alright, que es Gran Bretaña, man. But anyway, o Inglaterra. Ok, dice, madre de la superpotencia actual. Estados Unidos, el actual líder global, nació directamente de las colonias inglesas, heredando su idioma, leyes y modelo económico. Ok, porque fue heredado todo lo que... Porque a Gran Bretaña se le conocía como el imperio que nunca se metía el sol o se ponía el sol. ¿Por qué? Porque abarcaba un gran territorio, man. Alright. Y eso es lo que, y el sistema que tenían, Estados Unidos lo heredó, junto con su idioma, junto con las leyes y el modelo económico que tiene, man. ¿Ok? Por eso es que esto concuerda como la bestia que era y no es el octavo. ¿Por qué? Porque todo esto está conectado. Alright, dice, y es de entre los siete y va a la perdición. Que quiere decir que solo hay siete cabezas, pero es la sexta que era y no es. Ok, so, you know. So ese era el punto aquí, man. Ok. Porque esto es Estados Unidos, man. Y algo, y como dice aquí, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Ok, porque en el tiempo antiguo, cuando Roma estaba en poder, habían pueblos que eran, ah, en cierta manera, tenían alianzas o tratados con Roma, que eran los pueblos bárbaros, man. ¿Ok? Y esos en un tiempo no habían obtenido su reino o autoridad. Dice, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Que cuando vas a la historia, uh, la, la CEE empezó con 6 o 4 si no mal recuerdo. Y después fueron agregados para tener un total de 10 quienes establecieron, no, quienes consolidaron lo que hoy es la Unión Europea. Son 10 los principales. No principales, a ver, vamos a ponerlo. Vamos a ver. Ok, como dice aquí. Ok, porque sí, sí, pero sí, pero una cosa es la consolidación de la consolidación de las bases de la CEE y la otra los que fueron después agregados.
Ok, so aquí está la información, man. Shit, yo no sé. But anyway, ok, como dice aquí, dice, porque no entendía y después, ya te entendí perfectamente. Alright, so dice, tienes toda la razón en tu lógica. Dice, te refieres estrictamente a cómo se formó la Europa de los 10 mediante dos grandes bloques que históricamente funcionaron como el núcleo duro principal antes de las reformas de los años 90. Ok, so aquí dice, voy a ir al punto, dice, ¿por qué este grupo de 10 es considerado el principal? Durante toda la década de los 80, la Comunidad Económica Europea se conoció a nivel geopolítico mundial como la Europa de los 10. Fue bajo este formato de 10 países que el bloque consolidó su verdadero peso comercial frente a Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Ok? So, vamos a ir a ver aquí. Porque es... Ok, la Europa de las 10. La expresión la Europa de los 10 se hace referencia a la tercera etapa histórica de la Comunidad Económica Europea. ¿Ok? Conformada por 10 estados miembros. Ah, ok. Vamos a ver. Ok. Bueno, ese es el punto. Ok. So, esos son los 10 cuernos, man. Ok. Los inicios de la Comunidad Económica Europea que empezó con el Tratado de Roma. Ok. So dice, pero por una hora recibirán autoridades como reyes juntamente con la bestia. Ok. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ok. Que eso es lo que se le llama la OTAN. Ok. Fue una alianza que cuando ves quién es el que está arriba, aunque no es, ¿cómo se llama? No está en papel que dice que Estados Unidos está arriba, pero lo puedes ver, man. ¿Por qué? Porque es el que más aporta dinero, la militar, ok, shit, es el país más dominante, pues, ok. Dice, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, ok, porque esto es una alianza militar y política, ok, y económica, que es principalmente militar, man. Ok, porque la política lo pone Estados Unidos y económica hay países que son, ah, ¿cómo se llama? Débiles, man. Ok, hay países que son, que no tienen la fuerza, por eso en Daniel 2 te los describe como los pies de barro y hierro, porque así como el hierro no se funde con el hierro, o el barro con el hierro, así está, porque como son diferentes en uh, economías, que es lo principal, sus prioridades son diferentes, man. Por eso es que no hay una coalición concreta, ¿ok? So dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, que eso es lo que está escrito en Apocalipsis 12, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, que son los Estados Unidos teniendo influencia por medio de la cultura, por medio de, que es Hollywood, la moda, YouTube, TikTok, películas, que es Hollywood, ¿verdad? Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. ¿Por qué? Porque mira todo lo que está pasando con este hombre, man. Ok, hay un movimiento que se le llama el Brexit, si no estoy equivocado. Uh, yo lo vi aquí. Uh, se llamaba Brexit. Ok. Un momento aquí. Ok.
Oh, el Brexit. Es una combinación de las palabras del inglés British y exit, que fue el proceso histórico y político que llevó a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Ok? Mm, mm, mm. Ay, pero anyway, dice versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ok, so esto es profecía que se tiene que cumplir. Y lo estamos viendo, cómo se está moviendo y cómo en diferentes, uh, ¿cómo se llama? Uh, situaciones que Europa se ha visto, Estados Unidos no llega a su rescate, man. ¿Ok? Dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Alright, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ok, esta es Babilonia, man. Babilonia la grande. Alright, que está sentado sobre la bestia. Ok, ¿dónde estamos, man? Ok. Ok, Jeremías 16 y 15, continuando. Dice, sino vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde las había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Ok, que eso es lo que, últimamente, eso es lo que va a pasar. Y eso es, en Isaías 2 te explica que el Señor iba a ¿cómo se llama? Ah, como dice aquí Isaías 2 porque iba a ser confirmado. ¿Ok? Porque esto es cuando el Señor nos establezca en la tierra. Mira lo que dice aquí, Isaías 2 y 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Ok? Porque la tierra de Israel, como dice el Señor en Ezequiel 36 que vimos, el Señor nos va a regresar a nuestra tierra. Y ok, nos va a poner en un estatus alto, que eso es lo que Isaías 2 está explicando, man. Ok, de aquí iba a ser la capital del mundo, del universo, man. Ok, dice, y la capital, ¿por qué? Capital es la cabeza, ok, etimología de capital. Geográficamente la tuve que poner. Dice, la palabra capital proviene del latín capitalis, que significa relativo a la cabeza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Isaías 2 habla de que Israel, ¿ok? Iba a ser la cabeza de los montes, de las demás naciones, man. ¿Ok? Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas. ¿Ok? Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Alright, so la ley que el Señor nos dio va a ser establecida en el reino. ¿Ok? Gente que esté comiendo puerco, que esté comiendo camarones y todas esas abominaciones van a ser castigados. Man. ¿Ok? Dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Ok? ¿Y sabes a lo que se le llama esto? Se le llama legislación. ¿Ok? Legislación. La legislación es el conjunto de leyes y normas dictadas por una autoridad competente que regulan la convivencia, los derechos y las obligaciones en un territorio determinado. Que esto está hablando del mundo entero, man. ¿Ok? So, ¿qué es la legislación? Es el conjunto de leyes y normas dictadas por una autoridad, ¿ok? Que
el Señor nos dio a nosotros las leyes, ¿ok? Pero nosotros vamos a ser la cabeza de las naciones. Y hay un orden, ¿eh? Es Yahweh Ba'ashem Yahabushai, el Señor Yahabushai, o el Padre Yahweh, el Señor Yahabushai, Rey David, el resto de los 144,000 y los ángeles, man. Porque hay un orden, ¿ok? Hay un orden y eso está escrito. Que no lo quiero hacer muy largo, man, pero Ezequiel 37, versículo, que quise traer esta escritura un video o unos videos antes y, but anyway, versículo 24, Ezequiel 37 y 24. Mi siervo David será rey sobre ellos. Ok, so rey David va a estar arriba, debajo del Señor Yahabushai. Porque él tiene su puesto, man. Porque hay una jerarquía. Hay un orden que el Señor estableció. Dice, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Ok. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¿Ok? Y esto comprueba también que hay reencarnación. Rey David va a ser establecido. Rey David, sí, man. ¿Ok? Nosotros no hemos vivido nomás una vida, man. Hemos venido de diversas vidas anteriores. ¿Ok? Y eso es porque las escrituras nos los hacen saber. Ahora no nos acordamos porque también las escrituras nos los hacen saber. Que no nos vamos a acordar de nuestras vidas pasadas. Ok. So, una más para cerrarla, man. Ok. Porque la legislación, como dijimos, el Señor nos dio a nosotros las leyes y nosotros también lo vamos a promulgar. Ok, so como dice aquí Romanos 9:3, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Yahabushai Hamashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ok, so la promulgación de la ley, cuando vas a la palabra, dice, the glory and the covenants and the giving of the law. Ok, que es nomotesía, que se pronuncia así. Strong's G 3548, Namathesia. Namathesia. Ok, que significa promulgación de leyes, que como dijimos, el Señor nos dio a nosotros las leyes, ok, para que las sigamos y las cumplamos. No lo hicimos, el Señor nos castigó, estamos en la condición que estamos, pero el Señor nos ha vuelto a adoptar, nos ha vuelto a unir a su casa, ¿no? ¿Ok? Porque como un hijo desobediente que fue corrido de su casa, así es como nos pasó. Por eso se llama el ministerio de la reconciliación, man. ¿Ok? Y el otro es legislación, que ya vimos, man. La legislación es el conjunto de leyes, normas dictadas por una autoridad, que como fue, Señor nos dio a nosotros y en Isaías 2 está diciendo que nosotros lo íbamos a dar. Alright? So ese es el punto, hermanos, man. You know, el video principal que quería hacer era de Apocalipsis 16 y 13, que es la marca. Y, información que le di empecé con ChatGPT y después lo traje a Cloud. Y lo puso en una manera y cuando lo estaba revisando, preceptos vinieron y como decimos, ¿no? Preguntas y después respuestas. Ok. So ese era el punto, hermanos. Espero regresar con el video que tenía preparado para darle, pues. So toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahabushai, Bahasham Rahakwadash. Hasta la próxima. Shalom.